radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido el polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? Basándose en qué cúmulo de contradicciones. Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores, si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos. ¿Qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada, o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista, me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Muy buenas tardes, mi nombre es Alan Argüello. Bienvenidos a la primera edición de esta nueva temporada de su programa Café Filosófico por Radio Numancia. He decidido comenzar con este antipoema de Nicanor Parra, del recién fallecido Nicanor Parra, este antipoeta y físico chileno que murió el pasado miércoles a los 103 años. No nada más por la casualidad de su muerte, sino porque me parece una forma efectiva de entablar una conversación justa y de acercarse a los interlocutores más como amigos que como escuchas. Además, lo sigo en sus advertencias preliminares. Me parece que es maravillosa la forma en la que advierte, más allá de las bromas que hace sobre quienes hayan leído el Tractatus de Wittgenstein. Estoy de acuerdo en sus advertencias cuando dice: no me hago responsable de las molestias que puedan ocasionar mis palabras o mis escritos, ¿no? Y el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Creo que es la regla de oro en toda interlocución fingida o en toda interlocución que no tiene a ustedes que nos están escuchando de frente y que tendrá que seguir el hilo de la conversación y quedarse y darse por satisfecho siempre. En el programa no vamos a encontrar disquisiciones muy finas, disertaciones muy elevadas. En cambio vamos a encontrar útiles de mobiliario, como dice Nicanor, sillas, mesas, ataúdes de escritorio. Sillas, mesas, ataúdes y útiles de escritorio. En sentido muy, muy, muy práctico y muy concreto, voy a tratar de abordar ciertas experiencias humanas generalizadas que se pueden tratar o trabajar como conceptos. Me interesa hablar del amor, de la muerte, de la soledad, experiencias humanas concretas que se pueden tratar desde un punto de vista filosófico. Me interesa por lo mismo traer la filosofía a la vida cotidiana. Ahorita les platico más o menos cómo vamos a hacer esto. También sigo a Nicanor cuando dice que este programa puede no conducir a ninguna parte y estar lleno de risas falsas y de bostezos. Sin embargo, no se trata esto de un desprestigio de la labor. Antes bien es una exaltación de las debilidades o una invitación a la celebración de las mismas. Me parece que la alternativa a esto sería una especie de diálogo impostado,
como si tuviera un script que tuviera que leer y fingir que estoy diciendo cosas brillantes y que todo lo que digo es elocuente, ¿no? Más bien prefiero la genuinidad de mis debilidades y que las puedo convertir en fortalezas. Y pues en última instancia, al igual que Nicanor Parra, espero enterrar mis plumas en las cabezas de los señores radioescuchas. Quiero ser útil también, para no nada más convertirme en una especie de verborrea filosófica. Y si les interesa conseguir la obra de Nicanor Parra o leer algunas de sus obras, pueden acceder a la Biblioteca Nacional de Chile, que tiene su página de internet y es la siguiente: www.memoriachilena.cl. Repito, www.memoriachilena.cl, todo seguido. Ahí están varias obras del poeta, si les interesa, y pues están completamente abiertas a su adquisición. Bien, pues todos los días antes de comenzar con el programa voy a contarles qué es lo que pienso hacer, cuál es el orden del día, de qué me voy a ocupar el día de hoy. Es como una especie de abstract, y así ustedes deciden si quieren continuar haciendo lo que estaban haciendo, si quieren seguir viendo memes o si prefieren quedarse a tomar un café. Esto del café filosófico es paradójico porque creo que ninguno de los programas anteriores ha habido café, ¿no? Y por lo demás yo no tomo café, entonces que sea un buen eufemismo. Bien, en este programa, como ya les había indicado que voy a decirles mis intenciones sin enmascararlas, me voy a dedicar a responder una pregunta que me parece súper necesaria y es vitalmente necesaria para mí responderla antes de continuar con cualquier disquisición o tratamiento filosófico de algún tema, que es responder a la pregunta: ¿por qué un café filosófico? ¿O para qué un café filosófico? Y en un sentido más estricto y en lo que nos atañe a nosotros, ¿para qué un programa de radio sobre filosofía? Entre tantísima oferta que hay allá afuera, ¿por qué habríamos de elegir o preferir, o por qué habríamos de abrir este espacio y de buscar la interlocución? Me parece que puede darse por sentada esta respuesta, pero habrá que buscarle un criterio firme y seguro para responderla. Bien, al responder esta pregunta voy a también indicar la forma y el contenido de los siguientes programas, es decir, voy a explicar mis intenciones, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuál va a ser la dinámica. Antes que cualquier otra cosa tengo que presentarme, aunque ya va un ratito de programa, pero no me he presentado. Mi nombre es Alan Argüello, yo soy coahuilense de la ciudad de Saltillo. Se escucha mejor coahuilense que saltillense, me parece. Estudié filosofía, llegué aquí a la ciudad de Querétaro hace 7 años y bueno, también estoy tratando de descubrir cuál es mi lugar en el universo. He tenido muchísimos intereses, pero últimamente me he dedicado a la divulgación filosófica. Hace ya prácticamente un año, en específico a dar cursos y talleres de filosofía helenística. Seguramente muchos de los que me escuchan me habrán conocido por ahí, por los talleres y por los cursos. Generalmente son cursos acerca del periodo que abarca desde Sócrates hasta los estoicos, y tratamos de trasladar sus enseñanzas a la vida cotidiana, con el fin de que la carga se nos haga un poquito más ligera, ¿no? ¿Qué hacemos en los talleres? Bueno, pues hacemos un recorrido histórico-teórico que también pretende ser práctico, y exploramos los diagnósticos culturales de los filósofos, es decir, sus tomadas de pulso de la cultura, sus ideas acerca de cuáles son las enfermedades psíquicas que aquejan a los hombres. También partimos de sus discursos filosóficos, que son como sus vacunas ante estas enfermedades sociales. Hablamos también de sus modos de vida, que son muy importantes, sobre todo para esta parte de la filosofía que está muy poco explorada. Generalmente este periodo está, digamos que minimizado por los grandes libros de historia de la filosofía. Se habla muy poco del helenismo. Y esto generalmente responde a que los filósofos helenistas no pretendían producir novedades. Ellos no tenían en la cabeza la idea de crear grandes sistemas omnicomprensivos o omniabarcantes. Les interesaba más la congruencia. Seguramente hablaremos de ellos en los programas siguientes, pero nos interesa por eso rescatar los modos de vida filosóficos, porque a veces parece, y en lo que a nosotros nos toca, pareciera como si la filosofía es una disciplina que se trata de resolver problemas meramente metafísicos o que no tienen nada que ver con la vida. Se trata de trabajar con puras abstracciones, ¿no? Este periodo de la filosofía es un buen recordatorio de que la filosofía también se puede llevar a cabo en la vivencia, de que también se puede vivir filosóficamente, ¿no? Y por último, dentro de estos modos de vida, pues exploramos prácticas éticas y terapéuticas
que practicaban los filósofos de la antigüedad, a fin de que su existencia, como les decía, sea una carga menos ligera. Ellos hablan en sentido de adquirir tranquilidad de ánimo, serenidad de espíritu, todos estos estados relacionados con sus ideales de felicidad o de eudaimonía. Bien, pues quiero dirigirme también a la audiencia anterior. Supongo que hubo 10 programas aquí, entonces me parece que es una buena idea comenzar tratando de medir o franquear esa barrera entre la temporada anterior, como le acabo de nombrar ahora, y la temporada nueva. Valoro muchísimo el trabajo que empezó José Miguel acá. Él tenía más recursos, digamos, sociales para tener invitados cada fin de semana. Yo no voy a tener la posibilidad de traer invitados siempre, pero seguramente habrá invitados aquí. Sin embargo, me parece importantísimo retomar su programa en lo que tiene de intencional, que es la divulgación filosófica, ¿no? O la comunicación pública de la filosofía. A mí lo que me interesa y lo que he venido haciendo este último año es tender puentes entre los saberes librescos, entre el saber erudito de la filosofía y la comprensión cotidiana. Y es que parece, y en muchas de las obras filosóficas con las que nos topamos, parece como si la filosofía estuviera hecha nada más para estudiantes de la licenciatura en filosofía o para filósofos, ¿no? Los libros se vuelven completamente ásperos, difíciles de leer. Pareciera como si estuvieran hechas para no ser entendidas. Cualquiera que haya leído a Heidegger, por ejemplo, o a Kant, entenderá a qué me refiero. De hecho, mi primer libro de filosofía, y cuando digo mi primer libro, me refiero a la primera vez que vi un libro que tuviera un contenido filosófico, no porque lo haya leído, fue uno de Kant, La crítica de la razón práctica, recuerdo. Y también recuerdo que no pasé del prólogo. Y tuve de inmediato, digamos, una especie de descontento, como decir, wow, yo nunca voy a entender esto. Luego en la facultad aprendí que hay ciertas claves históricas, ciertas claves conceptuales que sirven para entender cabalmente lo que está diciendo un autor. Pero eso no soluciona el problema, porque entonces tendríamos que darle clases a todos de filosofía para que pudieran leer filosofía. Entonces, me parece que ya no quiero hacer filosofía para filósofos, sino para personas que tienen un marcado interés por la filosofía, pero que se dedican a una cosa completamente distinta. Y en mi experiencia ha sido bastante fructífero y enriquecedor ver que hay un montón de personas allá afuera que quieren saber sobre filosofía, que quieren vivir filosóficamente, en el mejor de los casos, o que simplemente tienen una curiosidad y quieren entrar en contacto con este maravilloso mundo que les está vedado. En particular, la filosofía helenística interesa nada más a los especialistas, pero a mí me parece que tiene un potencial poderosísimo para transformar la vida de las personas de a pie, como somos todos nosotros. Bueno, también quiero dirigirme a la audiencia nueva, que hasta ahora seguramente se reducirá a mi madre y a mis tías. Quiero mandarles un saludo. Y bueno, a todos los que se quieran unir y quieran hacer crecer esta comunidad. Pues vamos al meollo del asunto. Voy a tratar de hacerlo relatado. Como les platiqué, mi intención era encontrar un criterio que diera sustento al esfuerzo que supondría realizar un programa de filosofía. Evidentemente, la oportunidad de hacer el programa es un fin en sí mismo y es algo bueno por sí mismo, pero a mí de verdad me interesaba preguntarme ¿por qué o para qué un programa sobre filosofía? Sobre todo a nivel en el radio. Pensaba que ya nadie escucha el radio, que lo escuchamos por casualidad, o lo escuchamos por error, o lo escuchamos porque no hay nada mejor que escuchar, o porque vamos en el carro de alguien más, ¿no? Luego recordé que la plataforma de este radio es el Internet, y ahí sí que hay una oportunidad uno puede ser lo más optimista que quiera con esto, pero hay una posibilidad grande de llegar a muchas personas, porque pareciera como si estamos más tiempo viendo las paredes del Internet que las de la calle, ¿no? Entonces, entre tantísimos memes y tanta basura que hay en Internet, y digo basura en el sentido de lo que se produce para ser desechado, de los memes instantáneos, por ejemplo, de las publicaciones del día, puede haber un espacio para que una voz sea escuchada y para que la filosofía tienda a recuperar los espacios que ha perdido, ¿no? que prácticamente se ha reducido a la charla entre las aulas o charlas informales en un café. Entonces me parece que el café puede ser una buena combinación o un puente. Sin embargo,
Pensando en las razones o en los motivos que podría tener para hacer este programa, me vi la necesidad de dar un paso más hacia atrás y reflexionar que en realidad nos preguntamos muy poco acerca de las cosas que hacemos, ¿no? Es muy poco usual que nos preguntemos por qué estamos haciendo las cosas. Yo creo que antes de preguntarnos para qué la filosofía, creo que hay que recordar que vale la pena replantearse casi cualquier cosa que demos por sentado. Y la filosofía, en este caso, y así puedo empezar a responder la gran incógnita, ofrece un instrumental poderosísimo para hacer temblar las bases de nuestro conocimiento. Digamos que no es inequívoco o no es único el efecto que puede llegar a tener la filosofía en los interlocutores, pero sí hay como una condición mínima, me parece, y es esta. Al menos el contacto con la filosofía tendría que hacer temblar lo que conocemos. Pareciera como si los filósofos son creadores de problemas profesionales, ¿no? Por eso nunca van a encontrar un periódico que diga, se solicita filósofo para venir a destruir todo lo que habíamos construido. Pareciera como si la filosofía tuviera esa tarea, o al menos esta parte de la filosofía, de destruir, ¿no? De poner a dudar a la gente, de poner a dudarlos en serio. Entonces, para muestra de esto, les traigo un pequeño botón, una cita bastante citada, me parece, pero que conviene traerla a la luz. La cita es el comienzo de un libro de Nietzsche que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral. Insisto, más citado que leído, pero de una forma bellísima, me parece, nos ofrece una perspectiva distinta a la acostumbrada o al modo acostumbrado en que vemos las cosas. Se las leo. En algún rincón apartado del universo rutilante, configurado en innúmeros sistemas solares, hubo una vez un astro donde animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el minuto más arrogante y mendaz de la historia universal, pero tan solo un minuto, en fin. Al cabo de pocas respiraciones más de la naturaleza, se petrificó el astro en cuestión y perecieron los animales inteligentes. Pudiera uno inventar tal fábula, y sin embargo, no alcanzaría a ilustrar cabalmente lo pobre, precario y efímero, lo inútil y contingente del intelecto humano dentro de la naturaleza. Han transcurrido eternidades sin que él existiera. Cuando se haya extinguido, no habrá pasado nada. Bastante fuerte, ¿no? La aseveración de Nietzsche. Esta perspectiva, si quieren, esta mirada desde lo alto, como llamaban los estoicos a este ejercicio de situarse en la perspectiva universal y empezar a ver todo desde esa trinchera, nos permite situarnos en una perspectiva más elevada que nuestra visión naturalmente subjetiva y parcial de las cosas. Me parece que siempre estamos ahogándonos en vasos de agua por el efecto que produce tener demasiado cerca las cosas. Y la filosofía puede ofrecer esta perspectiva. Nos permite colocarnos frente al universo, frente a su extensión tanto temporal como espacial. Es decir, nos permite volver a imaginar o a pensar o a preguntarnos qué representamos nosotros para el universo en términos físicos, ¿no? De qué tamaño somos en relación al mundo, de qué tamaño somos en relación a la galaxia. También nos permite situarnos frente al universo en su temporalidad. ¿Cuánto tiempo venimos a la Tierra? ¿Y qué representa eso para la edad de la Tierra misma o del universo? En fin, nos permite reconocer lo ridículo, lo minúsculo de toda empresa humana. Y puede ser simple filosofía, si hay una cosa tal como simple filosofía, puede ser algo que se diga, pero creo que vale la pena tomárselo en serio por un momento. He insistido con esto más de una ocasión, sin embargo me parece que es una reflexión que tiene que reavivarse todos los días, porque pareciera como si todos fingiéramos que sabemos lo que estamos haciendo en la Tierra. Nos han contado, o al menos vivimos bajo la creencia, de que nosotros ahorita en este punto de nuestras vidas estamos viviendo en una esfera cósmica, en una esfera rocosa cósmica que gira sobre su propio eje y gira alrededor de otra esfera incandescente que lleva 5 millones de años encendida y tiene combustible para 5 millones más.
Además de estos dos astros, hay un montón más que pueden llegar a ser incontables incluso, flotando todos en un abismo insondable, en un universo que nos ignora, en un universo cuyos límites rebasan la imaginación o que es pretendidamente infinito. Todas estas esferas celestes flotando y sostenidas por una fuerza invisible que llamamos gravedad. Órale, ¿no? Y con todo y eso nos levantamos todos los días y vamos a trabajar y perseguimos las empresas de lo que nos parece lo más importante o lo menos importante, sin siquiera ponernos a pensar en nuestra condición cósmica. Y no estoy hablando de ningún tema esotérico. Es algo terrestre. Vivimos en esa realidad. Nos enseñaron esto en secundaria y dijimos, perfecto. Así es como tiene que funcionar la vida. Vamos a conseguir trabajo, buscar el éxito profesional, personal, tener una casa, un par de hijos maravillosos y seguir flotando en esta esfera que gira sobre su propio eje y gira alrededor de otra esfera incandescente. A mí me parece que hay que tomárselo en serio. Antes de cualquier disquisición fina filosófica hay que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo en el mundo. Porque estamos aquí flotando, teniendo preocupaciones cotidianas que nos pueden llegar a matar incluso, y quizá nos vendría bien un poco de perspectiva. Además, esa también es un tema, digamos, bastante evidente y clásico en la filosofía. Venimos a un mundo que ya fue previamente pensado por nosotros. No tuvimos necesidad de hacernos las grandes preguntas, ¿no? Venimos al mundo y todos los conceptos o todas las preguntas habían sido ya respondidas. Nuestra tarea al preguntar como niños era únicamente obtener respuestas y quedarnos callados, ¿no? Incluso respuestas completamente infundadas. Pero jamás nos detuvimos a preguntarnos cuándo comenzó el tiempo, dónde termina el espacio, por ejemplo, ¿no? Estas preguntas más celestes o más de orden cósmico, pero también preguntas que me parecen vitales, que son terrestres, han sido respondidas ya. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor modo de vivir? ¿O en qué consiste la felicidad? Me parece que no hubo tiempo de preguntarnos esto. Simplemente salimos de un útero y nos dijeron, consigue un trabajo y sé feliz como la cultura quiere que seas feliz. Me parece que vale la pena replantearse estas cosas y tomárselas muy en serio. Todas estas ideas estaban allá afuera. Nosotros solo llegamos, las tomamos y empezamos a vivir de conformidad a ellas. Imagínense, nuestras prioridades más grandes son productos culturales. Y a menudo nos enorgullecemos de hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? La vida se convierte en un checklist. Es como, sí, casarme ya, tener hijos ya, universidad ya, doctorado, maestría. Y tal vez en algún punto de esa lista tengamos la fortuna de preguntarnos, ¿yo realmente quería esto? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces me parece que si venimos a un mundo artificial, aunque pueda sonar chocante esta expresión, un mundo lleno de instituciones humanas, instituciones que han sido acuñadas, que han sido consensuadas, que se han ido formando justamente por el quehacer humano. Vivimos en un mundo perfectamente ilusorio en ese sentido, ¿no? En un mundo sobre otro mundo, que es el planeta Tierra, lleno de instituciones como el amor, como la religión, como la educación, como la economía, que nos parecen perfectamente normales y cuyos productos nos parecen también perfectamente deseables. Me parece que sin juzgar a los que decían quedarse o a los que decían tomar el otro camino, que es alejarse completamente de la institución humana, lo más natural y genuino es cuestionarlas, es ponerlas en tela de juicio. Es decir, voy a someter a un juicio crítico estas ideas que tengo o estas representaciones. Y me parece que ahí ya empieza el diálogo filosófico, si quieren. Ahí empieza ya la exploración de uno mismo y la actividad que luego se convierte en vana palabrería. Bien. Volviendo a nuestra pregunta, la pregunta inicial antes de empezar a cavar profundo, ¿para qué sirve o de qué podría servir un café filosófico? A mí me pareció muy importante esto porque, insisto, me parece que puede tener todavía un lugar la filosofía. Y preguntar para qué sirve un café filosófico es lo mismo como preguntar para qué la filosofía. Sin embargo, esta pregunta puede ser muy espinosa, sobre todo si eres un estudiante de filosofía, ¿no?
También les traigo acá otra de estas citas citables, de estas citas que son más citadas que leídas. El libro es de Deleuze. Él se llama Nietzsche y la filosofía, y se las paso. Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado, ni a la Iglesia, que tiene otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraria a nadie no es filosofía. Sirve para detestar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. Vamos a un corte comercial y regresando analizamos el contenido de esta frase de Deleuze.
¿Qué tal? Estamos de regreso otra vez en su programa Café Filosófico. Acabamos de escuchar a Mezcal Virage con Saturno Seductor. Es una banda local queretana que tienen una propuesta muy interesante. Nos fuimos con una cita de Deleuze, de Nietzsche y la filosofía, que comentaba que es más citada que leída, pero me parece muy interesante porque es una especie de estandarte de defensa de la filosofía. Nos dice Deleuze, y me gustaría que nos quedáramos aquí un poco para seguir tratando de responder la pregunta que se nos impone antes de comenzar con este programa, y es ¿para qué sirve la filosofía? Deleuze nos advierte, cuando te pregunten eso, la respuesta tiene que ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. Irónicos y mordaces, me parece, son los que te preguntan de qué vas a vivir. Esto es algo, digamos, es una situación real, ¿no? Es una dificultad constante con la que se enfrentan los estudiantes de licenciatura. Pareciera como si tuviera que haber una especie de respuesta que atendiera a un criterio de productividad. Cuando alguien pregunta ¿para qué sirve la medicina?, la gente inmediatamente responde pues para curar a la gente, para qué sirve el derecho, para administrar justicia, etc. Cuando la pregunta se dirige a la filosofía, la respuesta no puede ser tan sencilla. Evidentemente, esta agresividad es una estrategia típica, digamos, de decir, bueno, pues la filosofía no tiene por qué servir para algo, porque es un fin en sí misma y no un medio para conseguir un fin. La filosofía no sirve a partidos políticos, no sirve al Estado, no sirve a la Iglesia. La filosofía, dice Deleuze, sirve para entristecer. Sirve para detestar la estupidez, hacer de la estupidez algo vergonzoso y denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. Entonces pareciera como si estuviéramos diciendo, bueno, pues la filosofía no tiene por qué servir para nada, ¿no? No es una sirvienta, es una señora, dicen algunos. Me parece que está totalmente justificada y sí, es un fin en sí mismo. En ese sentido, nosotros estaríamos aquí por buscando ninguna utilidad y simplemente enriqueciéndonos con las reflexiones filosóficas, y me parece que es bastante válido. En efecto, la filosofía existe desde antes de que el mundo fuera configurado de esta manera. Por eso los programas filosóficos no responden a las necesidades económicas del mundo o del Estado, ¿no? A mí me parece que esto no tiene ningún inconveniente. La gente siempre pregunta, ¿y cuáles son las salidas laborales? Bueno, pues de un estudiante de filosofía, docencia e investigación. Pero es porque el fin no es hacer dinero, me parece. No es una de esas carreras que estudies para encontrar una fuente muy remunerada, económicamente hablando. Sin embargo, más allá de la carrera, más allá del estudio de la filosofía en sí misma, me parece que sí que puede tener utilidad en ese sentido incluso estricto de la palabra. Esta utilidad o alguna de estas utilidades la hemos explorado someramente cuando reflexionábamos nuestro lugar en el universo. Tendría que poner aquí mi escasa experiencia como testigo de que lo más modesto que un curso puede ofrecer, un curso de filosofía, son claves o criterios para interpretar el mundo. A menudo puede que no tenga un efecto poderosísimo en los interlocutores. La filosofía puede incluso alejar a los interesados, ¿no? Que suena muy bonito esto de, quisiera leer filosofía, y a la hora de agarrar un libro de Kant o de Nietzsche, cabeceas en las 2 primeras páginas. Bueno, no creo que de Nietzsche, tal vez de Kant, no lo sé, depende de el gusto de cada uno de ustedes, pero generalmente pueden provocar bostezos también, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que sí nos puede ofrecer como condición mínima, a mí me parece, son claves o criterios para interpretar el mundo de una manera distinta. Ya dijimos que venimos al mundo arrojados, y a un mundo en el que ha sido pensado por nosotros mismos y que no tuvimos que hacernos las grandes preguntas, ¿no? Generalmente vamos por la vida persiguiendo estos ideales culturales, digamos, sufriendo sus consecuencias, pero también gozando sus beneficios, ¿no? Por más que nos quejemos del sistema, por ejemplo, todo lo que está aquí es producto de la acumulación y del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? La alternativa no sería necesariamente alejarse de una cueva y dejar de hacer todo esto, porque el programa en sí mismo no tendría sentido. Sin embargo, me parece que simplemente por el hecho de cuestionar, por el hecho de enriquecer un poco más la existencia, vale la pena explorar la filosofía y relacionarla con la vida cotidiana. Me parece que hay un punto ciego en nuestra manera de ver el mundo, y lo más característico de los puntos ciegos es que somos incapaces de verlos. Tenemos una visión subjetiva, pasional, cuadrada o redonda o como sea de la realidad, y hay un punto en el que no alcanza a ver.
hay un punto en el que no mira la perspectiva completa, digamos, porque es un punto parcial. En ese sentido, somos incapaces de ver el punto ciego hasta que nos ponemos en la perspectiva del observador, hasta que lo vemos desde afuera. En este sentido, o en este punto, se revela y se vuelve evidente el punto ciego que no veíamos. Para eso sí que nos puede servir la filosofía, para mirar los puntos ciegos de nuestras maneras de ver el mundo. Y realmente se convierte en un trabajo que no tiene fin. Más allá del saber libresco, si la filosofía se aplica a la vida, el mero conocimiento de uno mismo o la exploración de uno mismo es una tarea que puede durar toda la existencia. En ese sentido, y acercándonos un poquito más a la utilidad que buscamos en el programa, que busco en el programa, que gira en torno al tratamiento filosófico de ciertos conceptos que expresan experiencias humanas, como ya se los había platicado. Este tratamiento filosófico nos ofrece esa perspectiva desde el exterior, esa mirada desde lo alto. De lo que se trata es de ponernos en situación y mirar perspectivas dispares, diferentes a las nuestras. Y esto evidentemente tiene una cuota, y la cuota es la apertura, ¿no? Como ya advertía Nicanor Parra, el lector tiene que darse siempre por satisfecho, pues hay que ir un paso más allá y exhortarlos, no nada más en este programa, sino en general, si tienen interés por la filosofía, a que se abran a la perspectiva de pensar un modo distinto. Esto puede parecer una trivialidad, pero me parece que vivimos soportándonos en nuestra propia racionalidad y en nuestra propia forma de ver el mundo. Y por lo demás, creo que la sensación de tener siempre la razón y todos los demás están equivocados es una sensación tan común que no vale la pena que nos fiemos de ella, ¿no es cierto? Me parece que todo el mundo piensa esto, sí, él podrá ser muy listo y podrá ser muy rápido y muy inteligente y tener mucho dinero, pero yo, esto, ¿no? Pareciera como si siempre tenemos que plataformarnos en la razón, darnos peso a nuestros propios ideales y así vivir tranquila y holgadamente. Sin embargo, la vida está hecha para que pongamos a prueba esas interpretaciones y si no tenemos herramientas, pues vamos a estar como aislados, como navegando contracorriente, pero sin tener herramientas suficientes, ¿no? Arrastrados por la corriente, más bien. Si no tenemos estas perspectivas o esta apertura a conocer cosas distintas, pues puede que nuestra experiencia se vea menguada. Entonces, en este sentido, esta mirada desde lo alto puede ayudarnos a interpretar el mundo de manera distinta. Y esto, aunque nos consagremos en nuestras personalidades como si toda la vida hubiéramos sido enfadosos, enojones o críticos y decimos, es que yo siempre he sido así, me parece que es plausible y la filosofía ofrece un camino o muchísimos caminos para interpretar el mundo de manera distinta. Y no nada más se queda en la interpretación, sino que en la medida en la que nuestra forma de ver el mundo afecta nuestra experiencia del mundo, nos podemos aperturar a experimentar el mundo de un modo distinto. Es decir, en la medida en la que enriquezcamos nuestra concepción del mundo, nuestra manera de ver los problemas cotidianos, vamos a tener acceso a otras experiencias y en el mejor de los casos, y también tendría que poner mi escasa experiencia como testigo, podemos llegar a librarnos de cargas con las que veníamos cargando que no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Cargas relacionadas con complacer a los otros, por ejemplo, cargas relacionadas con alcanzar ideales económicos de éxito, cargas relacionadas con necesariamente encontrar una pareja para ser feliz, con todos estos ideales de la cultura, todas estas esperanzas en la que estamos embotados o a las que nos dirigimos constantemente y que probablemente no estén funcionando para nosotros, ¿no? Hasta allá puede llegar la filosofía. Tiene esta característica. Por lo demás, no creo que exista un concepto unívoco que abarque todo lo que la filosofía hace o todo a lo que la filosofía se dedica, pero es una manera común de verla desde esta perspectiva. Podemos aperturarnos para interpretar el mundo de manera distinta y experimentarlo de otra manera. Y por lo demás me parece que es un criterio que proporciona bastante utilidad, en el sentido más concreto de la palabra. Me parece que es muy útil servirse así de la filosofía. Bueno, pues esta es mi humilde tarea. Supongo que en algún punto superará mis capacidades, como ya les contaba, pues no tengo tanto acceso o una puerta tan abierta para encontrar gente que quiera venir a dialogar. Sin embargo, sí me gustaría
romper con la barrera del locutor o el conductor y los radioescuchas, y que se creara una especie de comunidad en torno a la filosofía, vista desde la perspectiva cotidiana. Me gustaría por lo mismo que si tienen alguna inquietud filosófica, obviamente no soy Gorgias para responder a todas las preguntas, pero tengo amigos y colegas y escogeré las que mejor convengan. Entonces, al final del programa les voy a dejar el contacto para que me manden sus dudas. Bueno, si es que hay gente del otro lado en este momento, pero para que me manden sus dudas y sus inquietudes filosóficas y las iremos tratando. Yo evidentemente tengo trazado ya una especie de itinerario respecto de los temas que vamos a tratar. Por ejemplo, la próxima semana comenzamos con el tema del amor, no porque sea un romántico empedernido, sino porque me parece que podemos rastrearlo hasta el banquete de Platón, y las visiones de amor, las visiones de Eros, los elogios que se hacen a Eros en ese banquete, pueden llegar a dar luz acerca de cómo hemos considerado o amado a las personas que tenemos cerca, ¿no? Parece como si todos estos conceptos los heredáramos de tradiciones muy viejas, y el examen y el análisis del amor es muy fructífero para darnos cuenta hasta qué punto somos hijos de la tradición, ¿no? Por poner una caricatura o volverlo mucho más ridículo, pues piensen en todas sus relaciones pasadas que terminaron en tragedia, en tragedias que parecen novelescas, ¿no? Enciende el televisor, ve al canal de las estrellas y esa es la historia de tu última relación. Pareciera como si aprendimos a amar de estas formas culturales comunes, y se ha convertido en una de nuestras más grandes aspiraciones. La filosofía en ese sentido, la filosofía de Platón, ofrece una perspectiva completamente más amplia y diversa acerca del amor. Entonces vamos a trabajar con esto la siguiente semana. Y así nos seguiremos yendo con diferentes experiencias humanas. Traeré invitados alguna vez. Y por lo demás, si hay algún filósofo desempleado, uníos. Si alguno tiene oportunidad o quiere venir a compartirnos algo, pues está completamente abierto al diálogo y a la crítica. Tengo que hacer una confesión de faltas también para los programas venideros. Cometeré algunos pecados contra la institución académica, evidentemente, no por rebeldía, me encantaría que fuera por rebeldía, más bien por descuido seguramente, ¿no? Me encanta la inmediatez que exige conducir un programa, y evidentemente tendrá que haber muchísimas fe de ratas en este sentido. Pero también voy a buscar ser lo más riguroso posible. Es una estrategia muy difícil de conseguir, pero quiero de verdad tender un puente en lugar de ser charlatán. Me parece que sí, que hay cosas que son difíciles de comprender, ásperas, al parecer a propósito ásperas en la filosofía, pero que se pueden comprender si nos tomamos el tiempo. Entonces voy a tratar de ser lo más riguroso posible y cometer algunos errores en el proceso. Bien, pues sean ustedes mis jueces, líbrenme del error, como de esa pesada carga, y bueno, los espero aquí en el resto de los programas. Les traigo también para cerrar un poema en extenso de Nicanor Parra. Me parece que a pesar de que es un poeta, y yo siempre voy a estar haciendo esto también de ser ecléctico con la filosofía y tratar de buscar salidas más pedagógicas, digamos, en este caso la poesía, me parece que si es un acicate para la reflexión y si pone a temblar nuestro punto de vista subjetivo y parcial, me parece que es bastante loable que sea escuchado, que sea leído en este caso. Entonces voy a traer a Nicanor otra vez homenajeándolo, y pues espero que pueda crear un efecto positivo o negativo, pero que sea sacudidor en ustedes. El poema se llama Soliloquio del individuo, y es precisamente esto, un soliloquio del individuo. Nicanor Parra, este antipoeta, goza de una simplicidad que no tiene parangón, entonces me parece bastante fructífero. Pero los dejo a ustedes para que decidan qué efecto puede llegar a tener. Yo soy el individuo.
Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que ahí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas, hacían fuego, también hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí, que no tenía planes determinados. Contesté que no, que de ahí en delante. Bien, tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Ahí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas. Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir delante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser. Empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaba dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí miré, ¿qué digo? Miré. Para salir de la duda miré. Detrás de unas cortinas miré. Yo soy el individuo. ¿Bien? Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante grabar, el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Wow, es un poema algo extenso, pero poderoso. Poderoso a mi manera de ver. Me parece que tiene un efecto bastante profundo, o debería tener un efecto profundo en la forma en que hacemos las cosas. Y es otra invitación a reflexionar. Esa es una pregunta que puede calar bastante hondo. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué vivimos? ¿No? Evidentemente, estas filosofías pueden traer también una especie de vacío existencial, de desesperación, ¿no?
la historia de la filosofía no se compone precisamente de optimistas o de personas que quieran vivir mejor. En realidad todo lo contrario. Pareciera como si hay un desprecio del tratamiento filosófico de la felicidad, por ejemplo, algo con lo que me he topado últimamente en estos cursos. Y al contrario, pareciera como si la crítica tiene que tender siempre hacia el absurdo, hacia denunciar el sinsentido de la existencia, hacia pensar que como la vida no tiene sentido, pues estamos perdiendo el tiempo aquí y que lo mejor sería cruzar cuanto antes las puertas de la existencia, ¿no? La puerta siempre está abierta y nosotros podemos elegir. Sin embargo, me parece que dentro de estas dos alternativas, y en esto sigo a Sócrates, ¿no? Con su intelectualismo, me parece que todos tendemos hacia el bien. Incluso si pensamos terminar con nuestra vida, esa sería nuestra idea de bien. Que erremos o estemos en lo correcto es otra cosa. Pero si estamos todos tratando de mejorar por una u otra razón, conviene que trituremos las bases de los conocimientos que ya damos por sentados. En ese sentido, creo que puede tener estos efectos secundarios el contacto con la filosofía o con la reflexión filosófica, porque acabamos de leer un poema. Nos puede producir una especie de náusea existencial, una especie de vértigo, pero también una sed insaciable, una inconformidad, si quieres. También tiene efectos terapéuticos en realidad. No solo se trata de tambalear y de quedarnos tambaleando, porque pareciera que tenemos miedo de desconocer nuestras ideas más arraigadas, ¿no? Y siempre nos referimos a nuestras creencias como eso, como algo indudable, de que no, es que yo así fui educado. Y ponemos nuestra educación por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Como si fuera la verdad inmutable. Nuestras ideas de la salud, por ejemplo, ¿no? Comparemos la ciencia nutriológica con las recetas de las abuelas y nos daremos cuenta de que desayunar huevo, jamón y Coca-Cola tal vez no sea lo más sano del mundo, ¿no? Entonces conviene buscar esta salud que, por lo demás, refiriéndome específicamente a los filósofos de la antigüedad, sobre todo Epicuro, su filosofía pretendía ser de tipo terapéutica. No era nada más una disertación acerca de cómo funcionaba el mundo y la realidad. Pretendían no curar los cuerpos, sino curar el alma. Y parece, al menos desde la perspectiva de Werner Jäger, que Sócrates es el primer médico del hombre interior. Que Sócrates trata de sacar ese jugo filosófico. Su modelo de acción es la medicina, pero la medicina del alma, en el sentido filosófico. Entonces, esta es la perspectiva con la que me gustaría trabajar y estos son los efectos que me gustaría provocar. Más allá de la desesperación, tampoco un consuelo, porque no me gustan las felicidades ciegas y típicas de tápate los oídos, olvida que la muerte tiene una condición, que la vida tiene una condición trágica y empieza a vivir como si no fuera a ocurrir nada. Me parece que la crítica puede llevar a estados más serenos, pero también a estados más elevados de la conciencia. Para finalizar, me gustaría contestar a la pregunta que planteaba José Miguel en los programas anteriores, porque me parece muy importante. Parece que hicimos una relatoría o una defensa de para qué la filosofía. También hicimos una defensa de por qué vale la pena preguntarse hasta la médula, la base de nuestras creencias más fundamentadas. Pero me interesa también responder qué es la filosofía para mí, ¿no? Y esta pregunta tiene que ser personal porque, bueno, al menos a mí me parece, porque personal es la relación que tienes con la filosofía. Se ha dicho muchas veces, y esto lo digo como aclaración metodológica, que la filosofía no se puede definir, que se pueden conocer las filosofías. Esto me parece a mí que en un sentido bastante amplio es correcto. Es cierto que la filosofía no puede circunscribirse a una única actividad, menos aún después de haber tenido 2.500 años de desarrollo, 2.500 años de progreso o de crecimiento, si quieren verlo así. Entonces sí, ha cambiado muchísimo la filosofía desde su origen. A mí me interesa particularmente la filosofía inspirada por Sócrates. Hay otra de estas frases domingueras para el primer programa, más citada que leída también, del filósofo Whitehead.
Whitehead dice que la historia de la filosofía no son más que notas al pie de página de los diálogos de Platón. Y si eso es verdad, aunque sea muy escandalosa la afirmación, y si en los diálogos de Platón figura principalmente Sócrates y su actividad, me parece que es bastante plausible entender a la filosofía como un fenómeno socrático. En ese sentido, y solo en ese sentido, sí puedo hablar de qué es la filosofía para mí, inspirándome en la actividad del fundador de la filosofía. Entonces me parece a mí que la filosofía, y en esto sigo a Pierre Hadot, no pretendo producir novedades en absoluto, pero estoy completamente de acuerdo con su definición. La filosofía es una especie de congruencia entre un discurso y una forma de vivir. A la filosofía le sucede con el tiempo que, sobre todo después de la Edad Media, al anquilosarse a la teología, se dedica a problemas estrictamente teóricos y una vez secularizada no vuelve a esa actividad primigenia, si quieren, en el sentido temporal nada más, no esencial, de tener un contacto directo con la vida. A mí me parece que vale muchísimo la pena rescatar este contacto directo con la vida y la filosofía. Y la mejor forma que se me ocurre de hacerlo es haciendo este café. Esto me parece que tendría que tener al menos el efecto en algún interlocutor, y con eso me quedaría por bien servido, de exhortarnos a vivir de otro modo, porque es muy fácil estar de acuerdo con los filósofos, y la filosofía puede convertirse un poco en esto, ¿no? En citar frases de domingo y decir, fíjate que Nietzsche dice que somos unos animales inteligentes, que inventamos el amor, el conocimiento y todo lo demás. Pero también hay que ser críticos con esta parte de la filosofía, me parece. Y hay que preguntarle para qué y por qué y qué efecto tiene en mi vida. Personalmente yo llegué a esta filosofía por motivos más emocionales que racionales. La conocí justo al terminar la carrera, ¿no? Entonces me parece que no que se deba privar la actividad filosófica de todas esas maravillosas producciones teóricas. Sin los filólogos y sin los filósofos contemporáneos no existiría un rescate de la filosofía antigua. No se trata de criticar la academia, pero sí de encontrar espacios para hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, en ese sentido voy a tratar de exaltar mis limitaciones y poner por las nubes mis creaciones. Y en última instancia, pues sembrar un poco de plumas en las cabezas de los interlocutores. Bien, pues quiero agradecer a Radio Numancia. Me encanta el lema, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bueno, pues creo que es un excelente empuje para venir aquí y hablar de casi cualquier cosa. No soy amigo de los tabús, entonces espero que este diálogo se vuelva fructífero. Antes de cerrar, pueden escribirme a mi inbox, que estoy en Facebook como Alan Argüello. Seguramente estaré etiquetado en el video que se va a subir a Facebook. Entonces pueden escribirme ahí inbox, pónganme, me gustaría preguntarte algo, o me gustaría preguntar algo. Yo no se los voy a responder, siempre voy a hablar a través de mis interlocutores, que serán los filósofos propiamente dicho. Yo no me considero un filósofo, soy un licenciado en filosofía, que no es lo mismo, y un estudiante hasta ahorita de tiempo completo de filosofía, de filosofía helenística en particular, ¿no? Pero sí que tengo manera de acercarlos a algunos textos, y en la medida de lo posible trataré de ser lo más útil que se pueda. Entonces, bueno, pues los dejo. Fue un verdadero placer y espero verlos en la siguiente emisión. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.